enseñar no solo una forma de ganarse la vida, sino que es una forma de ganar la vida de los otros. Quiero compartir con vosotros y vosotras algunas ideas, algunos sentimientos, algunas experiencias sobre esta cuestión que diariamente nos concierne, que es la evaluación de los alumnos y de las alumnas. Podíamos también pensar en cómo se evalúa el sistema, cómo se evalúan las autoridades, cómo se evalúa a las instituciones, pero casi siempre, y esto es un misterio de la evaluación, quienes inexorablemente son evaluados son los más humildes, los más pequeños, siempre los alumnos. Voy a dividir la sesión en 4 partes. Las veis en la pantalla. Las 4 empiezan por la letra P. P de preliminares, P de patologías, P de propuesta. Esto es lo más importante. Propuesta para mejorar. ¿Qué hemos de hacer para mejorar? Y algunas dificultades, algunos problemas que impiden que llevemos a cabo la propuesta. Los preliminares son 7 principios, 7 cuestiones que marcan la comprensión de este fenómeno de la evaluación. Primer preliminar. La evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Tenemos que pensar a qué personas beneficia y a qué personas perjudica la evaluación, a qué valores sirve y qué valores ataca. Mirar esta transparencia, esta imagen, qué elocuencia. Dice el pie: hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. Vamos a evaluar y nuestra preocupación, cuando es meramente técnica, se preocupa porque el cronómetro esté sea cada vez más fiel, porque las calles estén cada vez más perfectamente trazadas, porque la distancia de la salida a la meta sea igual para todos. ¿Igual para todos, amigos? Y ese corredor que tiene una bola de hierro atada al pie, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que es pobre y pobres. ¿Qué quiere decir? Que, como dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan grande que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no la tiene, ya era desgraciado antes de ir a la escuela, y ahora viene a la escuela y le hace otra vez desgraciado, más desgraciado. Y no olvidéis esto: los niños y las niñas argentinos no tienen derecho solo a escolarización. ¿Sabéis a lo que tienen derecho de verdad? A tener éxito en la escolarización. Porque si tienen derecho a escolarizarse y salen fracasados, y salen humillados, y salen desmotivados, ¿para qué se han escolarizado? Es como si dijéramos: todos los niños y las niñas argentinos tienen derecho a la hospitalización. Y si yo pregunto: ¿y a este qué le pasa cuando va al hospital? Ah, a este se equivocaron en el diagnóstico y empeoró. Este le metieron en el quirófano y murió. Este le dieron una medicación y se complicó. Oiga, ¿para qué ha ido al hospital? Es que no solamente tienen derecho a estar en la escuela, es que tienen derecho a tener éxito en la escuela. ¿Y qué es esa estaca que tiene un corredor atada a la cintura? Pues que tiene un síndrome de Down. ¿Y qué es esa estaca que tiene otro corredor atada al pie? Pues a veces en algunos lugares que es una niña, y como es una niña, y aquí hay muchas maestras, pues la familia dice: bueno, que se nos case bien. Y se casó bien, pero la noche de bodas descubrió que era un maltratador. Y siguió con él hasta que no pudo más, o hasta que murió a manos de esa persona con la que la habían emparejado las circunstancias malditas en que vivía por ser niña. De modo que, atención, porque la evaluación parece que es un fenómeno meramente técnico: cómo puedo medir, cuántas pruebas tengo que hacer, pero tiene un componente eminentemente ético
que es mucho más importante. Está claro que a unos corredores de esta carrera este proceso les beneficia y a otros les perjudica, a otros les castiga, que ya estaban, por cierto, bien castigados cultural, social, económicamente. A estas cuestiones no podemos ser insensibles ni los políticos, ni los profesionales, ni los teóricos de la educación. Y mirar esta otra imagen que lo cuente. Dice el evaluador, para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Hombre, justa no, será pintoresca o será disparatada, pero hombre, justa, porque cuando dice el evaluador, preparados, listos ya, al árbol, ¿qué hace el pájaro? En un segundo está en la copa. Enhorabuena, pájaro, qué elegancia, qué rapidez. ¿Y qué le pasa al pez? Pues el pez ni lo oyó, el pez ni se enteró. El pez sigue dando vueltas en la pecera, tan tranquilo, porque no ha oído la consigna. ¿Y qué pasa con el caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y empieza a avanzar, y el evaluador le dice después de 10 centímetros de marcha apresurada, caracol, alto, torpe, inútil, desgraciado, baboso, sucio, mira dónde está el pájaro. Evaluadores, profesores y profesoras cada día en las aulas, pregunta, ¿no vale el caracol para ser caracol? Pero la desgracia del caracol, ¿sabéis cuál es? No que le digan, tú no vales, que ya es una desgracia, ¿Sabéis la gran desgracia del caracol? Que se lo crea. Porque si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, eres muy malo, y dice el caracol, que te lo has creído tú, vaya si valgo, y sigue, y 3 semanas más tarde llega el árbol. Pero si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, inútil, torpe, y dice él, es verdad, yo me voy, fracasa. ¿Cuántas veces pasa esto en las escuelas? Con grupos enteros, qué grupo más malo, qué pequeño grupo más malo dentro del grupo bueno, qué alumno tan malo dentro del grupo regular y del grupo más grande. Y eso que le ponemos la etiqueta de tú no vales, acaba no valiendo. Acaba no valiendo. Me decía un profesor hace poco, mira, Miguel Ángel, cuando yo era estudiante de bachillerato tenía una profesora de latín que dividió la clase en pequeños grupos. Y yo era del grupo de los olmos, el árbol, el olmo. Éramos 5 olmos. Y no nos llamaba ni por el nombre, el olmo 1, el olmo 2, el olmo 3, el olmo 4. Le hice una pregunta que era indispensable. ¿Por qué os llamaba a vuestro grupo los olmos? Y dice, porque es que ese profesor decía que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, que les había condenado. Atención, profesores. Quien tiene la capacidad y la autoridad para ayudar a crecer, se dedica a poner una montaña que aplasta. No hagamos profecías de autocumplimiento. La palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere. ¿Sabéis lo que significa augere? Hacer crecer. Tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer. Y la que aplasta, humilla, silencia, castiga, reprocha, intimida, tendrá poder, pero no autoridad. Apenas si puedo entender a los profesores que reprueban mucho, los entiendo mal. Pero a los que no entiendo nada es a los que se alegran cuando reprueban mucho. Es como si un cirujano se alegrase más mientras más cadáveres saca del quirófano. No es que sea un incompetente, que lo es que es un desalmado. Y esta es una tarea que tiene mucho que ver con las emociones, con los sentimientos y con el amor. Mucho que ver, porque es una tarea de comunicación y el aprendizaje
solo se puede producir cuando estamos en una disposición emocional favorable al aprendizaje. Por eso yo he dicho muchas veces que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y esto es tan importante que había que estudiar mucho y reflexionar mucho sobre cuál es el mundo de los sentimientos que hay en las escuelas. Vamos felices al trabajo, nos relacionamos con ellos de manera positiva, les queremos, nos importan, aunque los sueldos sean bajos, la situación no sea positiva, la social, la cultural, la globalización, bueno, sí, pero nosotros tenemos ahí un grupo de personas, las queremos, y hay que acabar con esas actitudes sadomasoquistas en las aulas. Un masoquista le dice a un sádico, pégame, y el sádico le contesta, ahora no. Qué fastidio. De modo que la primera cuestión que quería plantear es atención a la evaluación, que no es solo un fenómeno técnico, sino un fenómeno ético. Segunda, la evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones, todos nuestros principios, todas nuestras actitudes sobre lo que es la enseñanza y lo que es la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a poner una metáfora. Esta que tenéis en la pantalla, la primera. El profesor como escanciador. El conocimiento lo tiene solo el profesor, el agua. El alumno es un recipiente pasivo y la tarea del profesor es echar agua de donde hay a donde no hay. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cómo será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la copa, ¿por qué es? Porque no se puso la copa debajo. Oye, ¿y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson? ¿Y si es uno de esos sádicos de los que hablaba antes, que lo quiere hacer difícil? Pues ¿de quién es la culpa de que no haya agua en la copa? Pero mirad ahora la segunda metáfora. La segunda metáfora. Enseñar es ayudar a que los alumnos y alumnas sepan encontrar manantiales de agua, donde hay conocimiento, a que sepan discernir cuando el agua está contaminada y cuando está salubre, y que sepan compartir el agua con los demás. Entonces la evaluación no será cuánto agua hay en la copa, entonces la evaluación será, ¿sabe buscar el agua? ¿Sabe discernir si el agua está contaminada? ¿Es capaz de compartir el agua con los otros? En un librito que tiene el título de la conferencia de hoy, La evaluación como aprendizaje, que tenéis a vuestra disposición, hay un capítulo que se titula sobre este principio, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Tercer principio. Esta imagen no se ve bien, pero os la voy a transmitir de forma bien clara. En un aula puede haber tareas de, atención, tareas de memorizar, tareas de memorizar, aprender de memoria. 2, tareas de aprendizaje de algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Los pasos. Hay niños que saben dividir, saben los algoritmos, pero no han comprendido el mecanismo de la división. Entonces, memorizar, aprender algoritmos, comprender es una tarea más compleja. Cuarta, analizar es más que comprender. Quinta, comparar, opinar con su cabecita y crear, investigar, indagar. Profesores, yo creo que nadie dudaría. ¿De dónde van a dónde las más potentes? De menos potentes memorizar, a más potentes crear. Pregunta, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones? Y entonces, el tercer principio es, ojo, porque la evaluación condiciona todos los procesos de aprendizaje, porque las personas quieren tener éxito en la evaluación. ¿Y qué hace falta para tener éxito en la evaluación? Repetir. Y si eso es así, estamos potenciando con la evaluación las tareas más pobres.
En uno de mis libros de evaluación cuento una anécdota que me transmitió un compañero mío de facultad que me dijo: Miguel Ángel, estás escribiendo sobre evaluación, mira lo que me pasó ayer con el niño, con mi hijo. ¿Qué te pasó? Llegó a casa y me dijo: papá, he tenido un examen. ¿Qué tal, hijo? Papá, he reprobado. ¿Qué preguntas te hicieron? Dice, eran muchas preguntas, cortitas. Dime alguna pregunta. Y dice el niño: papá, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? ¿Qué contestaste a esa pregunta, hijo? Yo contesté: bien, bien. ¿Y cómo te pusieron la pregunta esa? Esa mal. ¿Y qué tenías que poner para que estuviera bien? Dice, lo que dice el libro. Ah, ¿ya sabes lo que dice el libro? Sí, papá, ya lo hemos visto en la clase. ¿Qué decía el libro? ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Cómo viven las vacas? Respuesta: en ganadería extensiva e intensiva. Lo que dice el libro. De modo que el libro dice, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Pregunta, ¿cómo viven las vacas? Y el niño puede agarrar la cabeza pensando, el libro repitiendo. Pensemos, cómo viven las vacas. Uy, 400.000 veces mejor que yo. Andan por el campo, sueltas. Mugen, no les dicen, vaca, cállate. Andan mezcladas con los toros, lo pasan muy bien. Y a mí me dicen, cuidado con las niñas, ¿cómo viven las vacas? De maravilla. Pero si contesta, como dice el libro, sin entenderlo ni él ni el profesor, está bien. Me decía un profesor de historia, pregunté un día en la clase quién fue el sucesor de Felipe II, y uno de los niños levanta la mano, solo, dice, a ver tú, dice, su primo, fijaros, su primo Genito. ¿Cómo Genito? ¿Qué primo es ese? ¿Cómo va a ser la línea dinástica por los primos? Es que lo dice el libro. Pero ¿cómo va a decir el libro ese disparate? Tráeme el libro y vamos a leer los dos juntos. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito. Pero él, sin entender, repite. Él, sin entender, mecaniza. A este profesor de historia le contaba yo que en un examen de reválida le habían preguntado a un adolescente ¿por qué fueron expulsados los judíos de la península? Y contestó, porque no querían dejarse hacer fotos. Pero hombre, no había ni cámaras, ¿cómo dices eso? Dices que lo dice el libro, pero ¿cómo va a decir el libro eso? Ahora, como están acostumbrados a repetir sin entender, pues dice el profesor, vamos a leer lo que dice tu libro. Y el libro decía, los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Se evalúan solo los conocimientos. Pero amigos, es que el conocimiento... ¿y si yo me hago esta pregunta? Si el conocimiento que reciben los alumnos y las alumnas en las escuelas, en los institutos, en el polimodal y en la universidad, ¿les sirve para cómo engañar mejor a los otros, explotarlos y machacarlos? ¿Para qué queremos saber tanto? No podemos olvidar esto. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sí. ¿Se alegraron sus víctimas de lo que habían aprendido? No. Maldijeron en el momento que habían aprendido. Por eso, no limitarse solo a los conocimientos. Tercero, no limitarse solo a los resultados. En un pueblo italiano había dos personas que tenían el mismo nombre. Los dos se llamaban Giuseppe Nervi. Uno era el cura del pueblo y otro el taxista. Hay una excursión en un autocar, hay un terrible accidente y mueren, entre otros, el cura y el taxista. Van al cielo en tropel todos los fallecidos y San Pedro les dice, hagan una fila que hay que hacer la evaluación. Porque en el cielo y en la tierra la evaluación tiene esta característica, es individualista. Aprendizaje cooperativo, sí, pero la evaluación, la hora de la verdad, es tú solo. A ver, el primero, ¿quién es usted? Giuseppe Nervi. Ven que hay dos y dice, ¿pero usted quién es de los dos? Yo el taxista. Vamos a ver su vida.
ven la vida del taxista con gesto de admiración, ¡oh, extraordinario! Y le dicen, usted se ha salvado, tiene muchos méritos, le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño y un bastón de oro con incrustación de piedras preciosas. Se pone contentísimo el taxista, empieza a dar saltos de alegría, entra en el cielo cantando. ¿Y sabéis quién se pone más contento que el taxista? El sacerdote que va detrás. Dice, si eso le ha tocado al taxista, que no me tocará a mí. Siguiente, ¿quién es usted? Giuseppe Nervi, el sacerdote, que no haya confusiones. Vamos a ver su vida, y empieza a mover la cabeza San Pedro con gestos de preocupación, y acaba diciendo, mire, usted no se salvará por sus méritos, se va a salvar, pero por la misericordia divina. Sus méritos son tan escasos que le corresponde llevar en el cielo un manto de esparto y un bastón de madera. Y dice el sacerdote, ¿hay libro de reclamos aquí? ¿Hay libro de quejas? ¿Por qué? Pues no hay derecho. ¿Qué evaluación es esta en el cielo? Nunca me hubiera pensado, qué injusticia. Pero esto es una cosa increíble. Ustedes saben quién era el taxista, ya no le puedo perjudicar. No, ya está salvado. Está salvado. Pues le voy a decir quién era. No conducía sobrio nunca. Se saltaba el stop, se saltaba el ceda al paso, excedía la velocidad, se metía por las aceras, chocaba contra los árboles. Y este premio, y yo que he sido el párroco de esta localidad, cumplidor de mis obligaciones, he celebrado la misa con fervor, administrado los sacramentos con unción y visitado a los enfermos, pero ¿qué trato es este? ¿Qué evaluación es esta en el cielo? Le dice, mire, todo lo que nos ha dicho podía habérselo ahorrado, todo está aquí, lo del taxista y lo suyo. Pero en el cielo, a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra, ya hace un tiempo que hemos decidido evaluar, como ustedes, solo los resultados. Y hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías, todos los feligreses estaban dormidos. Sin embargo, cuando se subían al taxi, todos rezaban. El resultado final. Decía la ministra de Educación de Bolivia, los habitantes de la ciudad de Potosí son muy pesimistas. Tan pesimistas son que se les ha acuñado el siguiente dicho, cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y algunos se levantan por la mañana y en lugar de volver en sí, han vuelto en no y van a la escuela diciendo, no pueden aprender, es imposible, no se puede avanzar, esto es un desastre. Pues desde esa postura no se puede avanzar. Y atención al fatalismo que viene a decir, nada está en nuestras manos. Fijaros, la mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas, algunas de ellas se sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió, depende de ti. Ella está en tus manos. Mirad esta metáfora que a mí me parece muy hermosa. Mirad esta metáfora. Se titula Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. Causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. ¿Es verdad que hace ruido? ¡Fuera! El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. ¡Fuera! Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. ¡Fuera! Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás su medida, como si fuera el único perfecto. Y mirad lo que sucede.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Mirad qué conclusión. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.